Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad es un gusto, es una alegría volvernos a encontrar por medio de esta maravillosa plataforma que nos ha permitido conectarnos, que a pesar de la distancia nos sentimos unidos, nos sentimos juntos. De verdad que qué placer es volver a sacar este tiempo, un día más, una noche más, para conocer y saber qué es lo que Dios quiere decirnos por medio de la Biblia, ¿sí? Por medio de la escritura. La idea es continuar con nuestro estudio cronológico. Llevamos 6 lecciones, llevamos 6 días reuniéndonos. Este es el séptimo día, esta es la séptima lección y de verdad que ha pasado, en lo personal ha pasado muy rápido, ya una semana viéndonos, una semana reuniéndonos, lección 7. Hemos visto hasta ahora cómo Dios ha creado, cómo su creación se ha levantado contra Él. Llegó el pecado, la desobediencia, rebeldía, orgullo y un ser humano, o dos seres humanos, hombre y mujer, que Dios había creado para cuidar la tierra, para ser administradores de lo que Dios había creado, para ser representantes suyos aquí en la tierra, completamente rebelados. En un acto de desobediencia, se oponen a lo que Dios había dicho en un principio, le creen a este enemigo llamado Satanás, el cual engaña al mundo entero, y desobedecen, pecan contra Dios. Dios los expulsa de su presencia porque Él es santo y no tolera el pecado, no tolera el mal, pero vimos cómo Dios, antes de expulsarlo de su presencia, hace algo maravilloso, y es que en el amor que tiene por la humanidad, en un acto de misericordia incomparable, promete un día Él resolver el problema del pecado, de la muerte, el problema de Satanás. Promete que un día un descendiente de Eva se iba a levantar e iba a aplastarle la cabeza a Satanás, iba a acabar por completo con Satanás, no sin antes ser herido por Satanás. Este descendiente también sería herido por Satanás, pero la victoria al final iba a ser de este descendiente de Eva. Y Dios da una serie de maldiciones, le recuerda al ser humano que es simplemente polvo, que Dios lo había creado en la tierra y que un día iba a volver allí. Y Dios le demuestra al ser humano cuál es la manera de cubrir el pecado. Y vamos hoy a profundizar un poquito más en eso, vamos a ir viendo más a detalle esa manera en que Dios cubre el pecado. Vamos a nuestras Biblias, espero que de verdad esté teniendo su Biblia ahí a la mano. Recuerden que no necesita tenerla en físico, por medio del celular podemos descargar aplicaciones de Biblia y podemos ir siguiendo la lectura. Yo sé que es cómodo escuchar, yo sé que usted confía en lo que estamos leyendo aquí, que yo no estoy leyendo nada por fuera de la Biblia, pero de verdad lo invito a que usted mismo lea la Biblia. No es lo mismo escucharla, que a medida que la escuchamos también vamos leyendo, que usted también vea lo que la Biblia le quiere decir, le quiere contar. Entonces es bueno, de verdad es bueno que usted mismo siga la lectura. Y hoy vamos a leer el capítulo 4, ¿sí? El día de ayer hicimos un repaso, terminamos en el capítulo 3 y hoy vamos a leer el capítulo 4. Entonces, espero usted me esté siguiendo ahí. Voy a darle unos cuantos segundos a las personas que están cogiendo su Biblia, que están buscando en su Biblia, aunque no es un pasaje muy complicado de encontrar. El primer libro de la Biblia, el capítulo 4. ¿Sí? Entonces, eh, vamos directamente a ver qué nos dice. Capítulo 4, versículo 1. Dice así: Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Y el versículo 2 nos dice: tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Y vamos a dejar el versículo 2 hasta ahí, ¿sí? Vamos a terminar el versículo 2. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas,
mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra. Entonces nos habla de dos hijos de Adán y Eva, ¿sí? Nos menciona dos de sus hijos, Caín y Abel. Qué importante es recordar o ver, tener en cuenta dónde nacen estos dos hijos, ¿sí? ¿Dónde nacen? O mejor dicho, dónde no nacen, ¿sí? Vemos que no nacen donde Dios había creado y había puesto en un principio al ser humano, que era el jardín de Edén, que simbolizaba la presencia de Dios. Al ser humano, al hombre y la mujer estar en el jardín del Edén, estaban en la presencia de Dios. ¿Cómo nacen estos? ¿Dónde nacen Caín y Abel? Por fuera del jardín de Edén, por fuera. Recordemos que todos los hijos que vinieran de ahí en adelante, todos los seres humanos que nacieran de ahí en adelante, iban a nacer muertos espiritualmente. ¿Qué significa muerto espiritualmente? Separados de Dios, ¿sí? Separados de Dios. Eso es la muerte espiritual, a eso se refiere la muerte espiritual. Entonces Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, habían nacido sin una relación con Dios, muertos espiritualmente, por culpa del pecado, con una imagen completamente distorsionada de Dios. Y nos dicen que estos dos hijos crecieron, el uno se volvió pastor de ovejas, Abel, y el otro se dedicó a cultivar la tierra, o sea, un agricultor, Caín. Abel, pastor de ovejas, Caín, agricultor. Y miremos lo que nos dice el versículo 3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Vemos que llega el tiempo de la cosecha y Caín quiere presentar una ofrenda a Dios. Y Abel hace lo mismo. ¿Qué presenta Caín? Dice que de lo que había cultivado, en otras palabras, frutas y verduras. ¿Y qué presenta Abel? Abel presenta, dice que presenta de sus corderos, de sus ovejas, de las primeras crías, de lo mejor de sus ovejas, presenta. Entonces, nos habla de una ofrenda. Comenzamos a hablar de algo llamado ofrenda. Caín y Abel quieren presentar algo a Dios. Quieren agradar a Dios. Los dos quieren agradar a Dios. Pero ¿qué ocurre? Dice que el Señor aceptó la ofrenda a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Nos dice que Dios no acepta la ofrenda de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín? Recordemos qué le había enseñado Dios a sus padres. ¿Qué le había enseñado Dios a Adán y a Eva? ¿Qué les había enseñado? ¿Cómo se cubría el pecado? ¿Qué era lo que a Dios le agradaba? ¿Sí? Dios sacrificó un animal, derramó su sangre y con ese animal, con la muerte de ese animal, cubrió a Adán y a Eva. ¿Cómo trataron a Adán y Eva de cubrir su pecado? ¿Sí? ¿Cómo trataron de resolver el problema de su pecado? Con hojas de higuera. ¿Sí? Con hojas de higuera. Entonces vemos un contraste, ya vimos un contraste entre a la manera de Dios y a la manera del hombre. Ahora vemos dos ofrendas. Y Caín presenta una ofrenda a la manera del hombre. No hay sacrificio, no hay sangre. Es muy poco probable que una papaya derrame sangre o una calabaza. No hay sangre en este sacrificio. No hay sangre en esta ofrenda, no hay sacrificio. La pregunta sería, ¿hay fe? ¿Caín tenía fe? Bueno, sí, Caín tenía fe, ¿sí? Caín creía en Dios. Porque si vemos, ¿quién tomó la iniciativa de presentar una ofrenda? ¿Quién es el primero que se menciona al momento de presentar la ofrenda? Caín. Caín quiere agradar a Dios, pero lo hace a su manera, en sus fuerzas, ¿sí? Es como Caín decida que
que Dios debe agradarse. Esa es la manera del hombre, a la manera de Caín. Caín dijo, él quiso agradar a Dios de cualquier manera que no fuera la manera que Dios había establecido. Por otro lado, vemos a Abel presentando su ofrenda. ¿Y qué características tiene la ofrenda de Abel? ¿Hay sacrificio? Sí, la muerte de un animal, de sus corderos. ¿Hay sangre? Derramó la sangre de este animal. Entonces, nuevamente, vemos fe, pero no una fe a la manera del hombre. Abel sabía cuál era la manera en que se agradaba a Dios, de qué manera se agradaba a Dios, y lo estaba cumpliendo. Y recordemos que no solamente era una manera de agradar, no solamente fue algo que Dios estableció porque sí, sino porque Dios había dicho que el pecado iba a producir muerte, produjo muerte espiritual. El hombre fue condenado a morir físicamente, pero Dios es justo y demanda muerte, ¿sí? Dios demanda muerte. ¿Y quiénes debían morir cuando Adán y Eva pecaron? Debían morir ellos. Y Dios permitió en su misericordia que quien muriera, un animal inocente, ¿sí? Un animal inocente derramó su sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva, para morir en lugar de Adán y Eva. Ahora Abel, que estaba reconociendo que él era un pecador, porque estaba presentando una muerte, ¿sí? Él sabía que él era quien debía morir, y en este caso estaba muriendo un animal inocente, porque Dios en su misericordia determinó que así iba a ser. Un inocente podía morir en su lugar. Abel se estaba reconociendo como un pecador. Eso era lo que había en el corazón de Abel. Y digo corazón porque si miramos de manera más detallada, mire que nos dice que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a la ofrenda de Caín. ¿Qué fue lo primero que Dios miró? El corazón, ¿sí? Dios miró primero el corazón. ¿Y qué había en el corazón de Abel? Bueno, lo que Abel hizo fue una muestra de lo que había en su corazón, ¿sí? ¿Qué había en su corazón? Una fe en Dios, una fe a la manera de Dios. Y esa fe a la manera de Dios llevó a Abel a cumplir con los requisitos que Dios había establecido para cubrir el pecado: sangre y sacrificio. Sacrificio, sangre, y vemos esa fe de Abel a la manera de Dios, puesta de verdad en Dios. Pero entonces cuando nos dice no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda de Caín, entonces vemos que Dios había visto también primero el corazón de Caín y no le agradó lo que había en el corazón de Caín. ¿Y qué era lo que había en el corazón de Caín? Pues lo que Caín hizo fue una muestra de lo que había en su corazón. Presentó una ofrenda como él quiso, no como Dios lo quería. Y quiso agradar a Dios, fue a su manera, no a la manera de Dios. Eso era lo que había en el corazón de Caín. Fe, pero fe en él mismo. Fe en él mismo. Fe a la manera del hombre. Y eso fue lo que produjo. Esos fueron sus actos. Actos a la manera del hombre, queriendo agradar a la manera del hombre. Entonces, qué importante que no solamente debe haber una intención de agradar a Dios, no se trata solamente de creer en Dios, sino de creer en Dios y querer agradar a Dios a la manera de Dios. Y Dios estableció desde un principio qué es lo que a Él le agrada, lo que a Él ha establecido. Debe haber sacrificio, debe haber sangre y una fe a la manera de Dios, una fe en Él, no en el hombre, no en los actos humanos, sino en Él mismo. Y dice que esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. O sea, no solamente hubo un sentimiento interno, sino que eso interno comenzó a exteriorizarse. La cara de Caín mostraba lo que sentía Caín. La actitud de Caín comenzó, lo que había en su corazón, lo que había dentro de él comenzó a exteriorizarse. Esa rabia, esa ira.
¿Esa ira con quién? Con Dios, que no había aceptado su ofrenda, con su hermano, que lo habían aceptado a él, a la ofrenda de él, pero a él no, ni a su ofrenda. Estaba enojado. ¿Con justificación? ¿Tenía razón Caín? De ninguna manera, ¿sí? Caín debía reconocer que había hecho mal. Es que esa no era la manera que Dios había establecido que le agradaba. Dios ya les había dicho. Pero es que Caín de pronto no sabía. Bueno, eso es una interrogante. De verdad no podemos en este punto, no podemos afirmar nada. Pero es la manera, nos muestra a Abel haciendo las cosas a la manera de Dios. Y fue justo la manera que Dios le enseñó a sus padres, a sus papás. ¿Qué podemos concluir de ahí? ¿De dónde aprendió Abel la manera que Dios se agradaba del ser humano? De sus papás, ¿sí? De sus papás, no había nada escrito. ¿Quién se iba a encargar de transmitir ese conocimiento? Ellos mismos. ¿Cómo? De manera verbal, ¿sí? De manera verbal. De la misma manera en que Dios le había dado las instrucciones al hombre y luego crea a la mujer. Y la mujer, porque sabe que podía comer de todos los árboles del huerto y que no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que si comía de ese árbol moriría, tal como se lo había dicho Dios al hombre puntualmente, cuando él estaba completamente solo. Sí, claro. El hombre se lo contó a su mujer, le dio las instrucciones a la mujer, porque era la manera que Dios había establecido en ese momento, en un principio, que se transmitían las instrucciones, que se daban las instrucciones. Dios se lo dice al hombre y el hombre se lo dice a su mujer. Así lo había establecido Dios. Ahora Dios le muestra al ser humano, al hombre y a la mujer, la manera de cubrir el pecado, la manera en que Él se agrada. ¿Cómo se iban a dar cuenta sus hijos? Sí, ellos mismos se iban a encargar de transmitir ese conocimiento. Ellos seguramente le contaron a sus hijos qué había pasado en el huerto. Hasta el momento, y eso sí yo estoy casi seguro, ha sido lo más impactante que el ser humano ha visto fruto del pecado. Ha sido lo más impactante, una serie de maldiciones, pero que ellos vieran un animal morir por su culpa y que tuvieran que cargar con esas pieles, eso no iba a ser un secreto, no iba a ser un secreto. Y Adán y Eva se lo habían montado muy seguramente a sus hijos, y por eso Abel actuó con una fe a la manera de Dios. Y Caín, por el contrario, aunque sabía lo que estaba haciendo, aunque sabía cuál era la manera en que Dios se agradaba, en que se le agradaba a Dios, no lo había querido hacer así. Era la manera de él, como él creía que se hacía. Y vamos a desarrollar un poquito más esta idea. Miremos lo que dice en el versículo 6. ¿Qué ocurre en el versículo 6? Dice: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. Dios mismo le pregunta a Caín, habla con Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Dice el versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios, ¿qué le está diciendo a Caín? Caín, ¿por qué la cara? ¿Por qué tan enojado? ¿Sí? Si es que no estás haciendo lo correcto. Si haces lo correcto, no tendrías por qué llevar esa cara, ¿sí? No llevarías esa cara. No vas a llevar esa cara si tú haces lo correcto, si haces lo bueno. ¿Qué era hacer lo bueno? ¿Qué era hacer lo bueno? Que Caín se pusiera a hacerle favores a las personas, que Caín comenzara a ser una buena persona, que dejara de decir groserías, que fuera a ir a ayudar al vecino. ¿Qué era hacer lo bueno? ¿Qué era hacer lo bueno? Dios ya había establecido qué era hacer lo bueno. ¿Qué era hacer lo bueno? Tener una fe a la manera de Dios. ¿Y cómo se muestra eso? ¿Cómo se demuestra? ¿A qué le lleva el ser humano a tener una fe a la manera de Dios? Pues a cumplir con fe, sacrificio y sangre. Deben haber las características, esos componentes que Dios había establecido desde un principio que se le agradaba a Él. Esa es la manera en que Dios había establecido para cubrir el pecado. Y Dios le dice, haz lo bueno, pero ojo,
Si no hacen lo bueno, Dios no le está diciendo, si comienzas a hacer lo malo, miren que Dios comienza diciéndole, si no haces lo bueno, si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Entonces, el hecho de que Caín no haga lo bueno es como abrirle una puerta al pecado y que lo comience a controlar. Pero Dios le dice, tú puedes controlarlo, ¿sí? Tú puedes controlarlo. ¿Cómo? Haciendo lo bueno, haciendo lo correcto. Y no quiero que nos confundamos aquí. Hacer lo bueno, vuelvo y digo, no se refiere a buenas acciones. El hombre trató de hacer una buena acción tapándose con hojas de higuera, pero no era lo que Dios le agradaba. Dios demostró qué era lo bueno, qué es lo correcto. Lo correcto es lo que Dios diga que es correcto, no lo que el ser humano crea que es correcto, no lo que el ser humano diga que es correcto, es lo que Dios diga que es lo correcto. Y Dios demostró que era lo correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Miren que Dios habla con Caín y le da instrucciones a Caín, porque Dios tiene misericordia de Caín, por lo mucho que Dios ama a Caín. Dios le da la oportunidad a Caín nuevamente de aceptar su culpabilidad, de reconocerse como un pecador. ¿Qué debió haber hecho Caín? Reconocer que era un pecador y agradar a Dios a la manera de Dios y cubrir el pecado como Dios había establecido que se cubría el pecado. ¿Cómo? Muerte, sacrificio, sangre. De esa manera Caín estaba demostrando una fe a la manera de Dios. ¿Pero qué hace Caín? Versículo 8. Génesis capítulo 4, versículo 8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Caín mata a su hermano. Y miremos que dice, cierto día Caín, no sé si en su Biblia diga después o al tiempo, pero nos indica que no fue un acto inmediato. Caín le abrió la puerta al pecado. Dios le dijo, Caín, haz lo bueno porque si no haces lo bueno, el pecado te va a controlar. ¿Y qué ocurrió? Caín no hizo lo bueno. ¿Y cuál fue el resultado? El pecado lo controló. ¿Y a qué lo llevó el pecado? Miren a qué lo llevó una simple, y digo simple, aunque no es tan simple, pero a qué lo llevó la ira, a qué lo llevó una rabia, a qué lo llevó el enojo. Porque es que en el versículo, al final del versículo 5, nos habla de un Caín enojado. Sí, muy enojado, pero enojado, ¿sí? Un sentimiento. Lo que Caín tuvo en un inicio fue un sentimiento, un deseo, algo en su interior. Ira, rabia, enojo. ¿Y a dónde lo llevó ese enojo? Cuando Caín dejó que ese enojo habitara ahí, se quedara ahí, le abrió la puerta al pecado y ahora el pecado lo estaba controlando y terminó matando a su hermano Abel. Ese fue el resultado de la ira, ese fue el resultado del enojo. Caín no solamente se enojó con su hermano, sino que dejó que ese sentimiento lo llevara a matar a su hermano. Lo mató. ¿Y qué vemos en el versículo 9? Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? La pregunta es, aquí sería, ¿Dios sabía lo que había ocurrido? ¿De pronto se despistó y no se dio cuenta? No, Dios lo sabe todo. Recordemos que Dios lo sabe todo y Dios sabía que había ocurrido, pero le está dando la oportunidad a Caín de que reconozca su pecado. Una vez más, Dios teniendo misericordia. En su infinito amor, Dios le permite a Caín confesar su pecado, reconocer su culpa, reconocerse delante de Dios como un pecador, algo a lo que hasta el momento se había negado completamente. Y miremos lo que dice. ¿Cuál es la respuesta de Caín? ¿Cuál es la respuesta de Caín? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Eso era lo que estaba esperando Dios?
La pregunta es, ¿estaba Caín a cargo de Abel? No, es verdad. Caín está diciendo la verdad, pero no es lo que Dios está esperando. Dios no está esperando que Caín le diga la verdad. Lo que está esperando es que reconozca su culpa. Dios lo sabe todo. Lo que está esperando es que Caín reconozca que es un pecador, que se reconozca como un culpable. Porque es de la única manera que Caín va a hacer lo bueno. No es solamente reconocerse como un pecador, sino que debía cumplir con unas cosas. Debía presentar un sacrificio, debía derramar sangre. De esa manera iba a tener una fe a la manera de Dios. Fe, sacrificio, sangre. Pero Caín se niega a reconocerse como un pecador. Se niega a aceptar su culpa. Yo no sé, ¿sí? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Y es muy curioso las palabras que utiliza Caín, porque recordemos que Abel era pastor de ovejas. Abel era un guardián, ¿sí? Abel era un guardián de ovejas. Y lo que le está diciendo Caín de manera sarcástica a Dios es, ¿acaso soy yo el pastor del pastorcito? ¿Sí? ¿Acaso soy yo el pastor del pastor? ¿Hasta dónde ha llegado la soberbia de Caín? ¿Hasta dónde ha llegado la rebeldía de Caín? De emparejarse con Dios, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que ya ha demostrado que es santo, que es justo, que es todopoderoso, pero se presenta a Caín en un acto de misericordia. Habla con Caín de una manera misericordiosa y le da la oportunidad de que confiese su pecado. Y Caín, lleno de soberbia, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿A mí qué me importa? Miren lo que Caín acaba de hacer. Acaba de matar a su hermano. Y entonces volvemos un poquito a lo que hablamos con anterioridad. Es que de pronto Caín no sabía lo que había ocurrido. Ya hablamos un poco de eso y podemos concluir que sí. Pero miren que Caín nos sigue mostrando qué hay en su corazón. Dios le habla. Dios le habla después de que Caín no hace lo bueno. Caín no agrada a Dios a la manera de Dios. Dios lo corrige. No lo castiga. Miren que no lo castiga. No lo reprende. No cae el juicio de Dios inmediatamente en Caín. Sino que tiene misericordia a él y lo corrige. Caín, ¿por qué la cara? ¿Sí? Haz lo bueno. Si no haces lo bueno, ojo, pilas. Ten cuidado, que le estás abriendo la puerta al pecado. Él está ahí esperando para controlarte. ¿Sí? No dejes que te domine, tú puedes dominarlo. Solo si haces lo bueno. No en un esfuerzo humano, sino si actúa a la manera de Dios. Dios le había hablado. ¿Y cuál es la respuesta de Caín? Ir a matar a su hermano. Después de que Dios lo corrige, que Dios lo instruye, después de que Dios le habla, Caín sigue cerrado. ¿A dónde lo ha llevado el pecado? A no querer escuchar a Dios. Y él sigue con su plan de ir a matar a su hermano. Era la única manera en que Caín iba a saciar esa ira, a donde él se iba a dejar llevar de la ira, de la rabia, del enojo, hasta matar a su hermano. Y Dios, quien es justo y santo, pues responde. Versículo 10. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios se está encargando de mostrarle a Caín, ese Caín que creía que iba a pasar por encima de Dios, que podía pasar por encima de Dios, que no le importaba lo que Dios dijera. Pues Dios se encarga de recordarle que Él sí sabe, que Él está al tanto de todo, que Él es Dios. Y le dice, escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lo que Dios le está diciendo es, yo sé que tú mataste a tu hermano, yo sé que tú derramaste la sangre de tu hermano. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Entonces vemos Dios, nuevamente Dios justo,
No es que Dios deje de ser justo porque es misericordioso o es amoroso. Dios es justo. No tiene justicia para utilizarla de vez en cuando. Él es justo y aplica justicia de manera perfecta. Y lo condena a... ¿Sí recuerdan a qué se había dedicado Caín? Agricultor, ¿no? Trabajaba la tierra. Y Dios lo maldice diciéndole que ahora la tierra ya no le iba a dar buenas cosechas por más que él las trabajara. Un agricultor que era condenado a no producir buena cosecha. Pero eso no era lo más grave, ¿sí? Al igual que con Adán y Eva, Dios había dado una serie de maldiciones físicas, terrenales. Pero ahí no termina. Nos dice que Caín respondió al Señor, versículo 13, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. La consecuencia más grave y no tiene ninguna comparación, es que Caín se había apartado completamente de Dios. Caín, quien tenía la oportunidad de tener nuevamente una relación con Dios a través de lo que Dios había establecido, del sacrificio, la sangre, la fe a la manera de Dios, no de manera perfecta, era una manera que Dios estaba enseñando para lo que iba a venir más adelante, ¿sí? Recordemos que Dios, la manera en que iba a solucionar el problema de Satanás, del pecado, de la muerte, era por medio del descendiente de Eva, pero Dios estaba mostrando, ¿sí? Dios estaba estableciendo unos principios, unas bases para eso, y Caín lo había rechazado por completo. A Caín no le interesaba lo que Dios decía, a Caín no le interesaba agradar a Dios a la manera de Dios, él quería agradar a Dios a la manera de él, y se había apartado por completo de la presencia de Dios. Ese fue el resultado más grave, más dañino de Caín, del pecado de Caín, apartarse por completo de la presencia de Dios. Dice que salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Se fue de ahí y se fue a otro lugar, donde nos dice que en el versículo 7 que Caín conoció a su esposa, tuvo relaciones con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Entonces, una pregunta que suele surgir mucho aquí, yo sé que a muchos de ustedes de pronto se les ocurre o les llega esta duda, y es, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Sí? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Bueno, recordemos que la misión del hombre y la mujer, una tarea que Dios les había encomendado, era tener hijos, reproducirse, ¿sí? Y en una época en la que no había televisión ni aparatos electrónicos, pues muchos eran los hijos que iban a tener, ¿sí? Era mucho el tiempo para tener hijos. Entonces, Caín y Abel no eran los únicos hijos de Adán y Eva. Por lo tanto, pues Caín conoció o a una de sus hermanas o a una de sus sobrinas. Y claro, hay un poco de confusión, pero ¿y entonces cómo así? O sea, que es válido casarse tener relaciones con la hermana o con la sobrina. Pues pensemos un poquito en el principio. Hay 2 seres humanos, esos seres humanos tienen hijos. Y si no hay más seres humanos, ¿con quién van a tener hijos? ¿Sí? ¿Sí? Dios en un principio, ojo, en un principio, aceptó y estableció que los seres humanos debían reproducirse de esa manera, ¿sí? Era la única manera de reproducirse. Más adelante vamos a ver que las cosas cambian de manera radical, ¿sí? De manera muy estricta, radical. Pero hasta este momento era lo más, era
pues la única manera en que el ser humano podía multiplicarse, ¿sí? Entre ellos. Pero bien, nos dice que entonces Caín tuvo un hijo. Y comenzamos a ver una línea de seres humanos, una generación, una línea, una descendencia, que comienza a actuar, que comienza a vivir a su propia manera, a la manera del hombre, tener una fe a la manera del hombre. Hacían lo que ellos creían que era lo bueno y que era lo malo. A eso los ha llevado el pecado, a una rebeldía completamente de Dios, a una separación completamente de Dios. Era lo que ellos quisieran, tal como Caín lo había hecho, y comienza una descendencia por ese lado, una línea viviendo a la manera del hombre. Y veíamos por otro lado a Abel, ¿sí? Abel ha muerto, pero ha demostrado algo. Ha demostrado una actitud que le agrada a Dios. Ha demostrado una fe que le agrada a Dios. Y esa fe ha dado un fruto, un resultado, una conducta, unas acciones. La fe de Abel lo llevó a vivir a la manera de Dios, a actuar como Dios le agradaba. Porque si no hubiera sido completamente contrario, hubiera sido contradictorio. La fe de Abel, lo que había en el corazón de Abel, la fe de Abel, fue lo que Abel hizo fue una muestra de su fe. Lo que Abel hizo fue una muestra de su fe, una fe a la manera de Dios, sangre, sacrificio. Y si queremos ver un poquito más de la fe de Abel, si queremos entrar un poquito más en detalle de la fe de Abel, la Biblia lo hace, la Biblia nos muestra, nos habla de esa fe de Abel. Muy adelante en la Biblia, vamos a ver nuestras Biblias a Hebreos, ¿sí? El libro de Hebreos. Está por allá adelante, casi llegando a Apocalipsis. Si usted no se ubica muy bien todavía en su Biblia, si usted tiene una Biblia física, recuerde que usted puede ir al contenido, adelante, busca Hebreos, la página, y se dirige directamente a la página, y luego busca el capítulo 11, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Les voy a dar un segundito, unos segunditos para que lo busquen. Quiero que ustedes mismos vean en su Biblia lo que estamos leyendo. Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Y miren que nos habla lo que estábamos hablando, nos dice lo que estábamos hablando ahorita. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. ¿Qué demostró la ofrenda de Abel? Habló de su fe. La ofrenda de Abel fue una muestra de su fe. Si era una ofrenda a la manera de Dios, quiere decir que la fe de Abel era a la manera de Dios. Y Dios aprobó sus ofrendas, ¿sí? Dios se agradaba de lo que Abel hacía porque Abel hacía las cosas a la manera de Dios. Y fue una ofrenda, nos dice al comienzo del versículo 4, que fue una ofrenda más aceptable que la de Caín, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, porque fue una ofrenda a la manera de Dios. Y la ofrenda de Caín fue a la manera del hombre. Y nos dice que, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Y miremos que cuando el libro de Hebreos se escribe, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿sí? Hace muchos años, siglos. Pero hoy en día lo leemos tal cual. Abel murió hace mucho tiempo. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Todavía nos está hablando la fe, todavía estamos hablando de la fe de Abel. Hoy en día, pleno 2020, ¿sí? 1 de abril del 2020, estamos hablando de la fe de Abel. Y la fe de Abel es un ejemplo a seguir, ¿sí? Una fe a la manera de Dios. Una fe a la manera de Dios. Entonces,
Volviendo un poquito al Caín, hablando de Caín y Abel, ya dos caminos completamente opuestos, fe, Abel, fe, y Caín, incredulidad completa. Miremos el proceso que ocurrió en la vida de Caín, o en lo poco que alcanzamos a ver aquí. Por un lado, vemos a Caín, que Caín no quiso hacer lo que Dios decía. No quiso hacer las cosas a la manera de Dios. Eso fue lo primero. Caín no quiso hacer las cosas a la manera de Dios. Caín no quiso escuchar a Dios, pues Dios le habló. Dios lo corrigió de manera directa. Caín no quiso escucharlo. Caín se enojó con Dios, con Abel, y luego Caín mató a su hermano. Caín mató a Abel. Entonces vemos un proceso. Es un proceso, no es algo inmediato. Lo mismo que pasó con la mujer cuando Satanás le habló, ¿sí? Vemos un proceso entre la desconfianza y la acción, ¿sí? Un pecado, una acción, un pensamiento llevando a una acción. La incredulidad, que es un pecado, llevando a cometer otro pecado. Todo lo contrario que ocurrió con Abel. Fe, confianza. Había confianza en Dios. Pero mire, recordemos, y es algo muy importante, la confianza, la fe de Abel no estaba puesta en el sacrificio. No estaba puesta en ese cordero que estaba muriendo, que había muerto. No estaba puesta en esa sangre que estaba siendo derramada. Estaba puesta en Dios. Y lo que Dios un día había prometido, que un día Él levantaría un hijo de Eva, que acabaría con Satanás. Ahí estaba la fe de Abel. Y eso es muy importante. Pero entonces, si Abel había muerto, si la línea de Caín había seguido una línea de incredulidad, entonces, ¿qué había pasado con Abel si había muerto? Bueno, vamos a ver el versículo 25. Versículo 25. Capítulo 4, perdón. Estamos nuevamente en Génesis, capítulo 4, versículo 25. ¿Sí? Si de pronto usted todavía estaba en Hebreos, tranquilo, tómese unos segundos, vuelva a Génesis, igual es fácil ubicarlo. Volvemos a Génesis, capítulo 5. Capítulo 4, Génesis capítulo 4, versículo 25. 4, 25. Vamos a ver 25 y 26. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Set. Lo llamó Set. Y nos dice, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Adán y Eva vuelven a tener un hijo, tienen otro hijo, pero este hijo, de pronto diferente a todos los hijos que en el momento estaban teniendo, este hijo, Set, Eva entendió que era el reemplazo de Abel. ¿Y el reemplazo de Abel en qué sentido? Miren que vemos en qué sentido. Versículo 26. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre, o comenzó a invocar el nombre de Dios. Lo que nos dice es que fue una línea que comenzó a vivir a la manera de Dios. Diferente a la línea de Caín, una línea de personas viviendo a la manera del hombre, con una fe a la manera del hombre. Vemos todo lo contrario, una línea, la de Set, que vino en reemplazo de Abel, para seguir esa manera de vivir, para seguir esa fe. Es lo más importante, para seguir esa fe. Una fe a la manera de Dios. Un grupo de personas, una línea, una generación, una descendencia de personas que comenzaron a vivir a la manera de Dios. Viviendo a la manera de Dios. Una línea viviendo a la manera del hombre, con una fe a la manera del hombre, y otra línea viviendo a la manera de Dios, con una fe a la manera de Dios. No siendo más, espero de verdad hayamos podido entender lo que la Biblia, lo que hemos leído hoy en la Biblia. Si usted tuvo alguna pregunta, alguna duda, de verdad no dude.
Si tuvo una duda, que la duda no sea escribirnos, ¿sí? De verdad, pueden escribirnos, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, nosotros las iremos respondiendo. Recordemos que es una historia y estamos poniendo una ficha del rompecabezas cada vez que nos reunimos. Cada lección es una ficha en el rompecabezas. Entonces no deje que una ficha quede incompleta, quede confusa, quede borrosa, ¿sí? Que quede lo más claro posible. Y si nosotros podemos ayudar en eso después de la lección, en los comentarios, aclarando preguntas, dudas, de verdad que es un gusto, es un placer. Háganlo. Recuerden que pueden compartir este video, esta transmisión, aunque es en vivo, va a quedar publicada en el grupo de Comunidad Betel de Cali, en el grupo de Facebook. Entonces pueden compartirlo, no solamente pueden verlo las veces que quieran verlo, las veces que ustedes así lo vean necesario, las veces y en el momento en que ustedes quieran, sino que también pueden compartirlo en su muro, pueden compartir el enlace, le dan copiar enlace y lo pueden compartir a través de WhatsApp, a través de otras redes sociales y así vamos siendo más las personas que vamos haciendo parte de este estudio y le vamos sacando aún más provecho a este tiempo. ¿Sí? Nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la noche, hora Colombia, a través de este mismo medio, esta misma transmisión, Facebook Live, por el grupo Comunidad Betel de Cali. Vamos mañana con la lección 8. De verdad, fue un gusto haber tenido este tiempo, es un placer. Espero, verdad, que nos conectemos mañana y continuemos con nuestro estudio, este estudio cronológico de la Biblia. Un abrazo a todos, a la iglesia, familia, amigos, conocidos y a todas las personas a las que esta transmisión les llegue, y un abrazo, un saludo a donde el internet lo lleve. De verdad, nos vemos mañana. Chao.